dentro de nuestras investigaciones, que hacemos solo con el fin de intentar concientizar a la humanidad sobre tantos sucesos que nos han ocultado, y todavía el poder imperial sigue haciéndolo. Es muy importante también en este documental hacer un estudio sobre los misterios que envuelve nuestro satélite lunar en la humanidad. Mencionamos de unos sigilosos enigmas, los cuales la gran mayoría de las personas, por diversas razones, todavía desconocen. Y esto lo explicamos de esta forma. Porque según se sabe, desde hace miles de años atrás, la Luna, de una manera o de otra, ha influido tanto en nuestra vida humana, como en la conducta habitual, y en la psiquis de todas las gentes. Sin embargo, no le hemos prestado la debida importancia a ese efecto lunar tan marcado, el cual también se vincula con nuestros densos comportamientos personales. Y en la mayoría de los casos, lo hemos atribuido a estados individuales que se dan, pero no asociados directamente a una cierta influencia lunar. No obstante, todos de una forma o de otra, absorbemos ese sutil, pero denso influjo, que proviene directamente de nuestro rocoso y desértico satélite. Asimismo, y en relación a esta comprobada situación de proyección energética, ha sido lo que hemos visto hace muy poco tiempo. Y es el hecho de ver unas lunaciones muy diferentes a las habituales de siempre. Y son por un lado, lunas de color sangre, y por otro, las llamadas superlunas. Con esto queremos exponer de lunas que por lo visto, no solo se manifiestan en diferentes momentos muy específicos, como la aparecida en noviembre de 2016. Sino también inexplicablemente, por haberse colocado de manera inusual, en una posición tan cercana a la Tierra. Y en la cual, para la sorpresa de muchos, la última vez de un acercamiento de tal magnitud, solo había sucedido en el año 1948. Es decir, una proximidad tan inusual, que únicamente recién hemos podido observar, después de nada menos que hacía 70 años atrás. Y estas fechas extrañamente, han coincidido con un infrecuente aumento de continuos terremotos, por varios lugares del planeta. Y esto es muy aparte a lo que nos espera, en este 2017.
En otras palabras, se dieron un conjunto de hechos extraños, que aunque la humanidad solo se entera por lo diferente como aparece la luna, es decir, más grande y atractiva. Sin embargo, lamentablemente, la gran mayoría no alcanza a ver otros movimientos que hay detrás, y los cuales, de manera incuestionable, deberíamos conocer. Y uno de ellos podría ser, que por estar mucho más cerca de la Tierra, ejerza unas energías tan densas, las cuales al ser canalizadas, provoquen unos silenciosos cambios imprevistos. Muy similar a lo que acontece cuando activan con gran iniquidad el HAARP de Alaska y el Pine Gap de Australia, los cuales, junto con las peligrosas ondas ELF, radiaciones escalares, explosiones sónicas, el satélite Echelon, y que han producido en millones de personas reacciones muy amplificadas de sus estados psíquicos, llegando a hacer cosas impensables, como las vividas con las revoluciones de colores y caídas de gobiernos de manera sorpresiva. Pero ¿será la luna la causa para que a nivel energético las multitudes provoquen choques y muchas revueltas sociales? Lo mismo que un cada vez mayor aumento de marejadas y violentas olas nunca vistas. Mientras ignoramos qué fuerzas provocan desde el enigmático satélite. Y lo más coincidente es que la gran mayoría han concordado, muy sincronizadamente, con las fechas en que se dio el potente efecto lunar. ¿Será que hay una acentuada combinación de secuelas, tanto naturales, como a su vez, con más erupciones volcánicas, maremotos, y severas inundaciones, por esa peligrosa conjunción, que crean más desastres por todos lados?
No olvidemos que desde épocas muy remotas, la Luna junto a los eclipses, cometas, asteroides, lo mismo que las conjunciones planetarias, en su mayoría de veces, han provocado incidentes desastrosos jamás vistos. Y estos hechos calamitosos diversos, ya los explicamos en algunos de nuestros documentales. Que habría mucha inestabilidad e infrecuentes alteraciones en los cielos. Lo mismo que en el campo geomagnético terrestre. Lo que acontece es que ahora, como las personas se han vuelto demasiado materialistas e insensibles, no ven los problemas con profundidad. Todo debido a la fuerte inconsciencia que les caracteriza. Por eso nos manipulan a gusto. Y lo que es peor, ni siquiera las multitudes se enteran. Que muchos millones están siendo víctimas de extrañas influencias, tanto en la Tierra, como también desde el mismo espacio. Mientras acontecen sucesos lunares y solsticiales de la monarquía, que llaman mucho la atención. Y todo esto que exponemos, no es algo solo de actualidad, sino existe una intrínseca conexión, que viene desde tiempos muy antiguos. Sin embargo, como ya dijimos, la gran mayoría de la gente, aparte de ignorar lo desconocido, al final todo lo ve como que fuera normal. No obstante, hay una fuerza muy anómala vibracional que resalta. Y esto la ciencia oficial nunca quiso referir nada al respecto. Prefiere, como siempre, dejarlo todo oculto, así nadie se entera y la vida productiva y desgastante continúa igual. Aunque muchos millones de personas se vean psíquica, moral y físicamente afectados y muy debilitados. Es por esa razón que vemos muy importante tratar sobre los efectos que deja nuestro satélite lunar. Además de lo que lleva muy guardado en su interior, y que luego trataremos más a fondo. Asimismo, y este hecho es también importante saberlo, y es que según se encuentre la fase variable que transmite y muestra nuestro satélite, ya sea esto bajo una luna nueva, creciente, llena o menguante, produce siempre un vestigio cambiante, también en las personas, como en toda su biodiversidad. Es decir, definitivamente aceptemos o no,
Pero la luna lleva una fuerte preponderancia en nuestro planeta. Y esto se ha podido ver desde épocas muy remotas. E incluso eminentes eruditos, y grandes historiadores y astrónomos, siempre le atribuyeron muchos fenómenos desconocidos. Y solo para citar alguno, por ejemplo tenemos al griego Anaxágoras, Areteo, el historiador Plutarco, al filósofo Aristóteles, así como a otros de la talla del naturalista romano Plinio, el astrónomo egipcio Ptolomeo, Johannes Kepler, Isaac Newton, Galileo Galilei, y muchos otros más. De una forma o de otra, evidenciaron y dieron a conocer que la luna llevaba un fuerte predominio sobre la Tierra, así como en ciertas enfermedades humanas. También siempre se dijo que las distintas lunaciones estaban muy vinculadas a muchos actos de locura y excentricidades. Tanto así, que realmente se ha descubierto que incide bastante en el mismo comportamiento del ser humano. En este caso mencionamos de un halo misterioso que envuelve un acrecentamiento de obsesiones, desequilibrios psíquicos, propagación de vicios e impulsos maniáticos de la peor especie. Quizás por eso su mismo nombre ya claramente lo indica, puesto que el término lunar proviene del latín y significa peca o mancha. Como diciendo que sería una mancha que podría provocar contagios y enfermedades en la Tierra y en las personas. E incluso se comenta que todo individuo que vibra intensamente con la luna tendría la inclinación a llevar impulsos más negativos que positivos. Es decir, tienen una mayor propensión a las depresiones, a ser taciturno, triste, melancólico y desmoralizado por la vida. Asimismo, también muchos lunáticos llevan una mayor facilidad para ser afectados por fuerzas demoníacas. De igual modo, existen las leyendas y dichos populares sobre hombres lobos y vampiros que aparecen durante el plenilunio lunar. Así desde épocas muy antiguas, siempre se dijo que según la fase lunar, había una marcada debilidad hacia actos impuros y viciosos.
en particular, cuando está la luna llena. Con esto queremos enfatizar que la luna, desde todo punto de vista que se la mire, no es nada benéfica. Aunque popularmente, hubiera quedado la tradición sobre la luna de miel de los recién casados. Quizás esto se deba por la atracción que genera de toda clase. Por eso se dice que los astronautas, cuando regresaban de nuestro satélite rocoso y lleno de cráteres, antes debían entrar en cuarentena. De esta forma se pudo comprobar sobre una influencia muy fuerte dentro de la psiquis y conducta del ser humano, aunque también ejerce su dominio en el famoso mito de los nacimientos, que se dan mayormente en plenilunio. Lo mismo que sucede en el periodo menstrual femenino, donde se da un influjo de un mayor aceleramiento. Con esto podemos corroborar de manera evidente su enorme predominio en la humanidad, aunque la enorme mayoría lo ignore. Y este aspecto de tanta trascendencia, como luego ampliaremos, lo damos a conocer no únicamente por ser el cuerpo celeste más cercano a la Tierra, sino también debido a toda la fuerza que ejerce en la naturaleza, en la agricultura, en los océanos, como en sus altas mareas que produce. Lo mismo sobre investigaciones, las cuales testimonian que tanto en lo energético, como en lo psíquico y biológico, algo fuera de lo normal acontece. Con esto queremos enfatizar por un lado la existencia de un notable influjo vibracional, como ya dijimos, planetario y humano. Pero por otro lado, una fuerza superior que ejercía implícitamente sobre la Tierra. Quizás por eso, aparecen tantos ovnis que salen de su superficie. Lo mismo que también muchas noticias que delatan sobre esa conexión de origen extraterrena con lo terrenal. Como que hubiera algo más que se oculta dentro de ella.
Pero ¿por qué se dan estos hechos insólitos de tipo espacial en nuestro satélite lunar? ¿Será que existen bases en el subsuelo? ¿Y solo muy pocos se refieren a ellos? ¿O se tratará de unas sorprendentes bases ya fijadas y consolidadas, las cuales se conectan directamente con la Tierra? E inclusive algunas muy antiguas, como ya le fue revelado a un reconocido investigador en un enigmático proyecto llamado Mirlo Rojo. ¿O es que todo esto forma parte de una estación espacial instalada desde hace mucho tiempo, con seres de lejanos mundos que allí habitan y se desplazan? Así como también en los cuales se hablan de varios programas espaciales de alto secreto terrícola y alienígena. Y este hecho, el gobierno de la sombra lo ha ocultado muy bien, ya que entre ellos estarían los proyectos MyLab, así como el Solar Warden.
En otro orden de cosas, pero siempre asociados al aspecto lunar, es muy importante mencionar sobre un tema que mucho se ha hablado a través de los años. Y es precisamente sobre la llegada del hombre a la luna. En este caso expondríamos sobre una particular incógnita, la cual muchos que han investigado el caso no han logrado hasta la fecha esclarecer del todo. Y es en relación a ciertos sucesos que acontecieron con el primer vuelo a la Luna, el 20 de julio de 1969. ¿Será que verdaderamente, lo que millones de personas pudieron ver por televisión, en la fecha prevista, fue el arribo del célebre Apolo 11? Y en el cual en su interior, viajaban los 3 astronautas. Mientras Neil Armstrong pisaba la polvorienta superficie lunar, convirtiéndose de esta manera, en el primer hombre de la historia, en pisar suelo selenita. ¿O hubo algo que no ha sido explicado claramente? ¿Y la humanidad, como siempre, desconoce la verdad de los acontecimientos? Por lo que hemos podido saber, de manera realmente fiable y comprobable, es que todo lo que la televisión emitía, mientras la humanidad entera contenía la respiración, no ha sido como lo mostraron, sino ha habido una infinidad de desaciertos que solo con el pasar de los años se han podido descubrir. Y nosotros quisiéramos, en este importante documental, poder demostrar las auténticas evidencias, que todo fue un gran fraude. Ya que hubieron muchas fallas que no fueron del todo calculadas. Y al final, han salido a la luz de la verdad. Y esto lo explicamos de esta forma. Porque el 15 de febrero del 2001, la cadena norteamericana Fox sorprendió a todo el mundo. Y esta impresionante sorpresa fue hecha por medio del programa llamado Teoría de la Conspiración, y el cual decía: aterrizamos en la Luna. Con estas impresionantes declaraciones, ante cientos de miles de televidentes del inicio del siglo XXI, se pudo corroborar claramente que todo lo que nos habían mostrado había sido un gran show. Porque según las investigaciones hechas, el alunizaje era algo imposible de realizar en esa época. Y solo por medio de esa emisión televisiva se pudo demostrar que realmente se trató de un enorme fraude, el cual fue el detonante para que luego otros Apolo escépticos se sumaran y también comprobaran que todo fue una colosal farsa mundial. ¿Y por qué tanto la NASA, como el gobierno estadounidense de aquellos años, se arriesgaron en fingir un evento de tal magnitud, ante millones de espectadores? ¿Será que estaba la presión del gobierno de la sombra, el cual siempre ha manejado los hilos del poder y tajantemente lo prohibió? Y para ello, habían motivos obvios que no podían decir, ya que desde los años 40, con el tratado que hizo Eisenhower con los alienígenas grises, habían recibido una nueva tecnología espacial, y no podían mostrarla al mundo entero.
Y esto traería consecuencias irreversibles, como luego veremos. Entonces, si fue de este modo, ¿será que vieron que lo más adecuado era presentar una fachada, ya que técnicamente no podían llevar al hombre a la luna? Y más aún, si la Unión Soviética de aquellos años competía con Estados Unidos por el control de nuestro satélite. Es evidente que esto aquí explicado no es nada fácil de digerir. Y más si siempre hemos creído las versiones oficiales, aunque en repetidas ocasiones no coinciden con la verdad. Por eso, muchos de los que nos acompañan en este documental no creen lo que exponemos. Y es porque indudablemente siguen lo que a nivel convencional siempre se ha dicho. Y si es así, como normalmente acontece, lo sentimos mucho por ellos. Porque ya desde aquellos años, un galardonado productor de televisión y cine llamado David Percy, el cual también era un fotógrafo profesional, y miembro de la Real Sociedad Fotográfica, junto con Mary Bennett, ambos escribieron un increíble libro, en el cual analizaban una serie de documentos secretos y miles de fotografías sobre la frustrada misión Apolo 11. Pero lo llamativo de esa enorme serie de archivos, que fueron llevados a cabo durante 5 años, al final llegaron a la sorprendente conclusión que el Apolo 11 nunca llegó a la Luna. Ni siquiera despegó. Y que la filmación fue totalmente falsificada. Puesto que todo fue rodado dentro de un plató especial escenográfico, para mostrar al mundo que en realidad habían llegado a nuestro satélite. Pero en absoluto nada era cierto. Pero no solo ellos lograron descubrir el enorme fraude a nivel mundial, sino también autores como Bill Kaysing y Ralph René. Ellos también afirmaron que todo se trató de un sorprendente y bien organizado simulacro. Y este fue muy parecido a un corto cinematográfico al estilo Hollywood, ya que las falsas tomas se habían filmado en la base Norton de la Fuerza Aérea en San Bernardino, California. Incluso dijo Kaysing que el personaje encargado de tan peculiar rodaje fue nada menos que el afamado director de cine Stanley Kubrick, el cual en cuya épica película 2001, Una Odisea del Espacio, hecha un año antes, es decir en 1968, el reconocido director había impresionado a los oficiales de la NASA, hasta el punto de decidir ponerlo al mando de la parte técnica de la fraudulenta operación. Sin embargo, pasados unos años, el famoso director, aunque siempre estuvo muy vinculado a la cúpula del poder global, al final, tomó la decisión de salirse de ese mundo satánico. Y denunció en su película, Eyes Wide Shut, sobre las sociedades secretas que gobiernan el mundo. Así como también, delatar macabros proyectos, como el MK Ultra, y el Proyecto Monarca. Pero, ¿cuál fue el resultado de esa clara inculpación y denuncia en contra de las élites que lo dirigen todo? Es obvio que la respuesta a su gran atrevimiento y desertada traición
fue su extraña muerte. De esta manera, podemos comprender que el fraude más grande que se conoce en la historia moderna ha estado vinculado claramente a la misión espacial Apolo 11. Es por eso que ha sido bien tapado. No obstante, con el pasar de los años se ha ido sabiendo que todo fue un gran montaje, elaborado en el mismo Estados Unidos. Y no casi a medio millón de kilómetros de la Tierra. En las polvorientas llanuras de la tranquilidad del suelo lunar. Y esto lo exponemos de esta manera porque aparecen una enorme cantidad de anomalías, las cuales, en el transcurso de este documental, solo las principales iremos desglosando. Y esto lo decimos así, porque son tantas las irregularidades, que todo lo expuesto duraría mucho más del tiempo previsto. Es decir, tendríamos que exponer una serie de factores técnicos que definitivamente para nada coinciden con lo que se dijo desde el punto de vista oficial. Por eso solo nos abocaremos a extractar lo más interesante. Y que lógicamente testimonie que no hubo tal viaje del famoso Apolo 11, lo mismo que también sobre otros varios supuestos viajes de módulos espaciales a nuestro satélite lunar, los cuales debido a la poderosa radiación del cinturón no escudo protector Van Allen, era imposible hacerlos. Pero obviamente prefirieron ocultar toda la verdad. Debido a esa imparable competición en la carrera espacial, en contra de la antigua Unión Soviética. Y aunque es así, también es muy importante exponer, pero igualmente los soviéticos tampoco tenían nada que reprochar en aquellos años a sus colegas norteamericanos, ya que ellos también tenían sus fraudes espaciales, y esto lo exponemos de esta forma, porque en abril del 2001, el diario Pravda sorprendía al mundo de que el astronauta Yuri Gagarin no fue el primer hombre en salir fuera de la atmósfera, como siempre se creyó. Y esto por lo visto, fue expuesto porque tanto en 1957, 1958 y 1959, 3 pilotos soviéticos murieron en diversas tentativas de conquistar el espacio. Con esto podemos darnos cuenta de la guerra propagandística que había de parte de las dos potencias mundiales. Y como todo era parte de la Guerra Fría de ambas naciones, todo quedó tapado, hasta que de a poco ha ido saliendo a la luz de la verdad. Con esto podemos darnos cuenta, lo difícil que era salir al espacio de manera convencional. Ya que tanto la Unión Soviética, como Estados Unidos, tuvieron que sufrir varios accidentes en sus diferentes misiones espaciales. Y estos terribles percances eran por la difícil circunstancia de intentar atravesar las potentes radiaciones del cinturón Van Allen. Algo más que imposible, ya que exponer cualquiera de las misiones espaciales, por más de 1 hora,
dentro de la zona interior. Lo mismo que además, 12 horas y media en su cinturón exterior. Era más que insostenible de soportar. Y en este caso, solo estamos mencionando el viaje de ida, sin contar en absoluto el viaje de vuelta. Pero eso no es todo. Asimismo, si a esto le sumamos la fina capa de aluminio con la que estaba construido el módulo lunar con solo 5 milímetros de espesor, es decir, una rústica fabricación que ni remotamente podría frenar el acceso de la temible radiación a los cuerpos de los astronautas. Lo mismo que sus frágiles trajes, hechos de fibra de vidrio y fibra de aluminio y silicona. Es más que evidente que no resistirían. Y esto se pudo ver con algunos astronautas rusos que fallecieron en la delicada travesía, como ya mencionamos. Por ejemplo, y solo para citar un hecho concreto, algunos trabajadores de los centros de investigación nuclear de Estados Unidos, que se vieron expuestos a estas terribles radiaciones, muy similares a las del escudo Van Allen, durante unos breves segundos, no resistieron y murieron. Con esto podemos comprender la enorme imposibilidad que ninguna de las misiones espaciales, Apolo o las otras que luego vinieron, hubieran llevado a un ser humano para que atravesara esos peligrosos cinturones radiactivos Van Allen. Solo con el fin de citar una evidencia sobre los efectos de esos graves riesgos de radiación que emite nuestro escudo protector. En una ocasión, el transbordador espacial de la NASA únicamente se situó a 300 kilómetros del comienzo del cinturón. Pero ¿cuál fue el resultado de tal hazaña? La respuesta fue que los astronautas sufrieron alucinaciones visuales. Todo esto debido a que el glóbulo ocular, aunque estaban lejos del comienzo de las bandas de energía electromagnética, sin embargo, ya empezaban a verse afectados. Entonces, si esto sucedió a tanta distancia de kilómetros, ¿cómo es posible que tanto el Apolo 11 como las distintas misiones Apolo hubieran pasado el escudo sin recibir ningún daño radioactivo? Es evidente que esto solamente podría ser posible hacerlo siguiendo el hiperespacio, o bajo los proyectos MATLAB y Solar Warden. Pero delatar esos métodos que llevan una tecnología espacial tan avanzada, no era posible hacerlo, porque luego otros países querrían hacer lo mismo. Por esa causa, el gobierno secreto nunca lo ha aceptado. Ya que si así fuera, la industria aeroespacial delataría sus viajes interplanetarios. Lo mismo que sus bases que tienen en la Tierra, en la Luna, así como también en otros satélites y algunos planetas del sistema solar. Es por eso que han preferido tapar todo y permitir que se muestre la gran estafa espacial. Así todos quedan contentos y la humanidad como siempre acaba siendo engañada.
Después de este colosal fraude del Apolo 11, el cual también involucró a otros infundados y ficticios viajes a la Luna, durante el inicio de los 70 se empezó a especular sobre los graves inconvenientes técnicos que ya había sufrido la misión Apolo 1, el cual, ante el asombro de todos, se incendió en la cuenta regresiva previa al despegue, provocando con esto que murieran sus 3 tripulantes. Lo que viene a comprobarse de manera muy clara la imposibilidad que solo 2 años después, es decir, en 1969, hubiera llegado a la Luna el Apolo 11. Además de tener que soportar el módulo en la superficie lunar, bajo una temperatura de 250 grados bajo cero. Así como también, al salir de la atmósfera terrestre, tener que resistir, por encima de los 250 grados del Sol, y con esa fina estructura, y los trajes tan frágiles. Definitivamente, es más que indiscutible, que sería mandarlos a una muerte segura. Como ya había acontecido con el Apolo 1, y los soviéticos antes citados. Pero aparte de esto, también existe un hecho bastante particular, sobre el entredicho y gran desconfianza del viaje del Apolo 11. Y es que solo en Australia, se pudo ver una transmisión diferente a todas las demás emitidas en el mundo entero. Ya que por lo que se sabe, luego fue retransmitido pero bastante retocado, el supuesto alunizaje. Y esto lo decimos así, porque hubo una espectadora llamada, una Ronald, que pudo ver en el instante que Armstrong caminaba sobre la superficie lunar. Y por lo que se pudo enterar, fue que los cámaras no se dieron cuenta que de pronto apareció una botella de Coca-Cola en la parte derecha de la imagen. Pero luego, cuando mostraron al día siguiente las imágenes y la filmación, la cual ya había sido retocada, extrañamente, la botella de Coca-Cola también había sido retirada. No obstante, aunque la transmisión en Australia no coincidía por su horario que era de madrugada, igualmente varios espectadores pudieron ver la botella. E incluso aparecieron artículos en el periódico The West Australian. As I watched this person walking, a Coke bottle in the lower right quadrant of the screen, 2 or 3 others of my acquaintance did see it. And furthermore, there were letters written to the West Australian newspaper. They mentioned the Coke bottle. Con esto podemos darnos cuenta que había algo más allá a todo lo que se nos mostró oficialmente en la televisión de aquellos años. Pero no solo eso era totalmente anormal. Dentro del famoso primer viaje espacial a la Luna, sino también, para citar otros de los muchos hechos, está lo expuesto por William Bryan en su obra Moongate.
en la que cuenta que realmente hubo un auténtico encubrimiento en torno al viaje lunar. Y muchos de sus colegas, lo mismo que técnicos, que luego comentaron el enorme fraude, también lo vieron del mismo modo todo, por las evidencias vividas, en la cual afirman que, ¿cómo es posible que aparezcan rocas con letras, situadas en el suelo lunar? Asimismo testimonian que en las filmaciones, aparecen sombras en direcciones totalmente opuestas. Incluso, cuando los objetos están a unos pocos metros de distancia. Sin embargo, todos los medios periodísticos de aquella época estaban plenamente convencidos de que el Apolo 11 había llegado a la Luna. Mencionamos de una situación tan insubsistente, que solo puede aparecer dentro de un plató escenográfico del cine. También no se puede explicar cómo es posible que la sombra de algunos de los astronautas sean más largas que la de sus compañeros que están a solo unos pocos metros. Es decir, tanto ellos como luego otros más, pudieron comprobar que estos simulacros no solo se dieron en el Apolo 11, sino también en los vuelos que vinieron después, como estamos observando. Pero además, ¿cómo es posible que en varias de las otras misiones, siempre apareciera el mismo fondo montañoso? Algo imposible de lograr. Teniendo en cuenta que todos los viajes habían alunizado a cientos de kilómetros entre sí. De igual modo, otro hecho que llamó fuertemente la atención de muchos es que en algunas tomas que se hacían al rover, el cual transportaba a los astronautas, de manera extraña, no dejaba huellas en su camino, por donde se supone se desplazaban los viajeros en la Luna. O misteriosamente, se cortan en las zonas arenosas que formaron. Como si hubiera sido el rover colocado y recolocado desde lo alto por una grúa. Con esto podemos comprender que tanto el alunizaje como las caminatas, aunque se mostraron por todo el planeta, en realidad no fueron nada ciertas. Y esto también lo testimonia Bill Wood, el cual, siendo un científico altamente cualificado, con títulos en matemáticas, física, química, cohetería espacial, e ingeniería de propulsión, hizo saber que, tanto las señales de vídeo como las imágenes, para dar más realismo, las adaptaron a una velocidad más lenta.
Así todas las personas pudieron contemplar una reproducción un 50% menos rápida que el metraje original. También otro reconocido escritor, que dejó marcadas referencias sobre los frustrados viajes lunares, ha sido Ralph René, el cual en su libro NASA Moon America expuso de manera muy evidente algunos otros pormenores que fueron inadvertidos para millones de espectadores. Y en este caso se trataba sobre el hecho de por qué la bandera puesta en la luna se movía. Si absolutamente no existe atmósfera ni nada de viento en el suelo lunar. Será por eso, como también para evitar el ridículo y el fuerte revés propagandístico ante la comunidad internacional, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, habría organizado una operación de alto secreto que fue denominada Apollo Simulation Project, ASP. Asimismo, hubo otro misterio que no se pudo esclarecer. Y fue porque los dos poderosos motores del módulo lunar, tanto cuando descendía la nave, como en su despegue, no crearon una enorme nube de polvo lunar como debería ser. Lo mismo que también, porque no aparece ningún cráter bajo los motores impulsores del alunizaje. Igualmente, ¿cuál fue la causa que las patas del pesado módulo Apolo 11 aparecen totalmente limpias y sin ninguna partícula de polvo lunar? Sabiendo que aparte de generar una temperatura de más de 2000 grados centígrados, también su empuje de bajada era de 5000 kilos. No obstante, nada se movió de su lugar. ¿Será que la superficie lunar está llena de rocas? ¿Y no había polvo que se esparciera, a pesar del intenso calor y tanta presión física del módulo? Y si fue así, ¿por qué cuando Armstrong puso su pie, dejó la huella tan clara y nítida en la superficie de nuestro satélite? Es evidente que si el suelo lunar hubiera sido duro y totalmente rocoso, esa célebre huella del primer hombre que pisó la luna no hubiera existido. Además, tomando en cuenta que el peso del astronauta en nuestro satélite es notablemente inferior. Es decir, concretamente solo un 17% del peso en la Tierra. Con esto queremos aclarar que si Armstrong, con todo su equipo, pesaba en la Tierra 100 kilos, en la Luna solo pesaría 17 kilos. Pero no solo la ausencia de cráteres es una de las evidencias concretas sobre algo muy ficticio que se ve en las diversas fotografías, sino también es la de una total ausencia de estrellas en el cielo. Algo plenamente imposible de admitir, y más aún si el cielo estaba oscuro, como es normal si no está el sol proyectándose. Y ya sobre este inaudito hecho, lo hizo notar Maria Blazinski, directora de astronomía del Observatorio Greenwich, de Londres. Y es que ella se quedó muy sorprendida, que además de que hubiera falta de luz,
En la Luna, las estrellas deberían ser plenamente visibles. E incluso tendrían que aparecer a la vista, con un brillo mucho mayor, que es el que vemos en la misma Tierra. Pero la realidad es que únicamente, no habían unas pocas, sino en verdad, no se pudo apreciar ni una sola estrella. Y esto lo explicamos así. Dadas las inmejorables condiciones de observación que había en el cielo. Pero además de esto, porque a ninguno de los astronautas no se les ocurrió tomar ni siquiera una instantánea. Si el firmamento era único para alguna fotografía, inclusive como algo poco común, tampoco nadie de ellos quiso hacer ningún comentario sobre el supuesto viaje. ¿No será que incluir estrellas en el ambientado recinto donde se hizo toda la simulación podría haber una gran probabilidad de ser descubierto? Sencillamente porque las estrellas no son tan fáciles de falsificar. Y mucho más, si fueran estudiadas por astrónomos y aficionados, los cuales conocen las posiciones de las constelaciones y estrellas, lo mismo que los distintos ángulos, junto a la posición como se ven desde la Tierra. Y ese riesgo no podrían correr desde el set de filmación. Y será como dice Keisin, que mientras los rusos daban sus primeros pasos en el campo de las simulaciones, por su parte, los responsables del presunto viaje lunar se empeñaban en mostrar al mundo que cuando se trata de presentar espectáculos, ellos no tienen rivales. Y para corroborar esta singular hazaña, quisieron revelarla al mundo, por medio de su superproducción de la película Interestelar, mostrando así, que las misiones Apolo fueron un buen montaje. Con esto podemos evidenciar una vez más, que la falsedad resaltó sobre la verdad. Por eso es que la postproducción del fraude lunar, una vez elaborado y engañando al ingenuo gran público, sería llevarlo a cabo, mandando un cohete al espacio, pero sin tripulación, ante la emocionante mirada de millones de todo el planeta. No obstante, los pretendidos astronautas eran llevados en avión al complejo que el ASP tenía muy bien preparado en el desierto de Nevada, donde se dice, pudieron disfrutar de todos los lujos concebibles, ya que en ese gigantesco complejo militar de alto secreto, conocido como Dreamland, es decir, en la famosa Área 51, sin ningún problema que les perturbara, los tres astronautas estuvieron bien entretenidos en Las Vegas, mientras la NASA preparaba su regreso apoteósico y triunfal a la Tierra. Y mientras ese gran agasajo se organizaba, ellos eran llevados desde Las Vegas, Nevada, para ser confinados en otra base secreta, al sur de Hawái, en el archipiélago de Tauramoto, donde les aguardaba la falsa cápsula espacial, la cual sería lanzada al océano desde un avión de transporte militar. Y así de esta manera, cayó en el mar. Y ante las cámaras de televisión,
pudieron ser rescatados por la Marina estadounidense. Para luego, de forma inmediata, ser llevados a una cuarentena, ya que teóricamente, regresaban de una región del espacio sin atmósfera y sin agua. Y lo que es peor, sometidos a una implacable acción de rayos cósmicos. Así, de esta forma, no contagiarían a nadie de virus o microorganismos. Sin embargo, para Casey, le resultó muy evidente que este confinamiento era para adoctrinar convenientemente a los astronautas sobre todo lo que iban a decir en sus cortas intervenciones que tendrían ante los medios de comunicación. De igual modo, dentro de las muchas irregularidades que se dieron, y que tanto la NASA como los astronautas han intentado tapar a cualquier precio, son los testimonios hechos por famosos directores como Peter Hyams, el cual también confirma que muchas cosas que nos han mostrado han sido un gran fraude. Lo mismo una cadena de periódicos, Knight Ridder Incorporated, hizo un pequeño sondeo a casi 2.000 norteamericanos, un año después del supuesto alunizaje. Y la conclusión fue el sorprendente dato, que el 30% de los encuestados se mostraban desconfiados con respecto a la autenticidad de los viajes de la NASA a la Luna. Lo mismo la revista Newsweek informaba que los resultados de las encuestas, así como también los del barrio judío de Washington, D.C., más de la mitad de los encuestados también dudaban de la legitimidad del paseo por la Luna de Armstrong. Y aunque son muy pocos los estadounidenses que exponen en público el falso alunizaje, sin embargo, son millones los que dudan en privado la autenticidad de las misiones lunares. Inclusive durante años, el Departamento de Relaciones Públicas ha empleado millones de hojas de papel en contestar a incrédulos, así como también a maestros, bibliotecarios y hasta a legisladores, como el caso del senador demócrata de California, Alan Cranston, y al republicano de Carolina del Sur, Strom Thurmond, los cuales se dirigieron a la NASA como portavoces de las dudas de varios de sus electores. De igual manera, la cifra que maneja la Agencia Espacial establece que el número de norteamericanos que creen en el gran engaño sobrepasa a los 25 millones de ciudadanos. También podemos mencionar sobre las inconsistentes comunicaciones hechas entre los astronautas y el centro de control dentro de las misiones lunares. Y es que las conversaciones no corresponden de manera normal, sino más bien parecerían que fueron cuidadosamente preparadas, ya que se trata de unas charlas que definitivamente parecía que los astronautas no estaban en realidad en el trayecto hacia nuestro satélite lunar, como se nos hizo creer. Asimismo, existe otro aspecto que llama mucho la atención,
Y es que aunque los astronautas intentaban forzar una expresión facial y cierta diplomacia poco convincente, no dio mucho resultado. Ya que cuando el cineasta Bart Winfield Sibrel, otro de los apoloescépticos, con un buen currículo y trabajo llevado a cabo para la NBC, CNN o Discovery Channel, en muchas ocasiones había intentado infructuosamente contar con el testimonio del astronauta Aldrin sobre su viaje a la Luna. Pero al ver que solo recibía unas constantes negativas, al final, decidió emplear a un camarógrafo, y en 2002, a las puertas de un hotel en Beverly Hills, cuando salió el astronauta Edwin Aldrin, lo abordó, con una Biblia en la mano. Y sin más, le preguntó: ¿jure ante la Biblia que realmente estuvo usted en la Luna en 1969? Pero la respuesta no fue la que se esperaba el cineasta, porque el astronauta le respondió con un tremendo golpe en la cara, demostrando de esta forma Aldrin que ese viaje lunar era una impostura, y prefirió golpearlo antes de jurar lo que era una gran mentira. Asimismo, pero con una reacción muy diferente, sucedió tanto con Armstrong como con el tercer supuesto viajero, Michael Collins, los cuales siempre se negaron a conceder entrevistas. Solo que esta vez, a tanta presión de los periodistas, Armstrong, cansado y molesto, un día contestó: no me hagan ninguna pregunta, y yo no les diré ninguna mentira. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. On the moon, talking to them, and he looked at them and he said, there are wonders beyond belief. There are truths to be revealed if one can remove truth's protective layers. Now, where in the world does one get the idea the truth has to have protection to be found out? Con esto podemos comprender que era muy evidente que no podían mantener su impostura por mucho tiempo, por más que estuvieran mentalmente programados con MKUltra. Quizás por eso tuvieron que pasar una cuarentena para ser mejor controlados. Sin embargo, después de salir de su incomunicación, y no ser contaminados por la supuesta luna, probablemente para evitar crear un mayor desconcierto en la población, los enviaron de viaje a Europa, y lo hicieron directamente a España, a la isla de la Gran Canaria. No obstante, uno de los factores que llamó mucho la atención de los lugareños era que fue acompañado por un buen grupo de agentes de la CIA, que no se separaban de ellos. Lo mismo que en muchos momentos de su irreal viaje lunar. Y esto sucedió igual en sus inmerecidas vacaciones, ya que casi siempre se los vio muy tristes y pensativos. Mencionamos de algo muy claro de ver por medio de las fotos que fueron tomadas en las Canarias.
en particular al mismo Armstrong. Ya que se trata de imágenes que han quedado registradas en el artículo de la revista Q, la visita de los astronautas tristes. Mientras por otro lado, la prensa acreditada estaba controlada. Y no podían hacer preguntas ni tomar fotografías. ¿Será que temían que los astronautas tristes algo delataran a los medios periodísticos de aquella época? Y esto podría provocar un escándalo de enormes proporciones en toda la nación estadounidense. ¿Y el gobierno no sabría cómo calcular los efectos que esto produciría? O definitivamente, sus propias almas conciencias les recordaban la gran mentira hecha a su país, como al mundo entero, y no podían evitar de sentirse tristes. Y aunque fueron así los hechos narrados y demostrado con muchos testimonios que hemos recabado para crear este documental, por otro lado, quisiéramos ser sinceros y expresar que aunque a muchos tal vez les cueste aceptar las evidencias que mostramos, lo sentimos francamente por ellos. Pero en realidad, la vida de todo el mundo, desde hace mucho tiempo, ha dependido del fraude de los dueños del poder global. Y esto, mientras no haya un nivel de madurez y profunda cognición, va a ser muy difícil descubrirlo, reconocerlo y quitarlo. Porque lamentablemente la fuerte inconsciencia, el adormecimiento de las psiquis de millones, son portadores todavía de una intensa e indiscutible marca, que cuesta borrar. Sin embargo, si queremos salir adelante en nuestros propósitos, no existe otra alternativa. Y es luchar por conseguir un mayor estado de conciencia y sabia inteligencia. Solo de esta forma, muchas pruebas irrefutables tendremos. Y eso es lo que anhelan los seres de la Brigada Estelar. Porque únicamente de esta manera conoceremos la verdad. Y la verdad nos dará la luz del conocimiento. Mencionamos de esos valores esenciales, los cuales, junto a la sabiduría, la percepción y un preciso raciocinio, serán tan útiles que nos llevarán a nunca más depender de todos aquellos que, desde hace muchos años, nos han manipulado. Solo así lograremos ser parte de la nueva era lumínica, sabia, justa y veraz, que nos brinda el fotón luz. Esperemos que este importante documental nos haga reflexionar sobre la verdad y la honestidad, que todos debemos llevar siempre hasta la eternidad.